Mi mamá me seguía llamando por un nombre diferente. Un nombre que yo no conocía. No solo una vez, sino una y otra vez. No fue un error. Ella nunca lo explicó. Así que pregunté por qué. Ese nombre era real, pero no era el mío. Y la verdad era peor. Mi nombre es Varelkain. Tengo 27 años. Y esa noche, mi madre casi dijo algo que yo nunca debí escuchar. ¿Quién te crees que eres en esta familia?, preguntó justo en medio de nuestra discusión. No levantó la voz. No gritó, pero fue suficiente para hacer que toda la habitación se quedara en silencio. Me quedé frente a ella, con la mano apoyada en la mesa. ¿Qué quieres decir? ¿Quién soy yo?, repetí. Soy tu hija. ¿No es esa la respuesta más obvia? Ella no respondió de inmediato. Me miró más tiempo del habitual, con una mirada que en realidad nunca había notado antes. No era ira. No era decepción. Era algo más difícil de definir. No respondas tan rápido, dijo ella. Deberías pensar cuidadosamente antes de decir eso. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué tiene de malo esa respuesta? Mi padre estaba sentado allí, sin levantar la vista. Él siempre era así. Cuando las cosas empezaban a ir demasiado lejos, elegía el silencio, como si no involucrarse significara que no tendría que asumir la responsabilidad. Siempre crees que todo es así de simple, continuó mi madre. Porque se supone que algunas cosas son simples, dije. Solo estoy preguntando. ¿Por qué siempre siento que no pertenezco a esta casa? Nadie respondió. El aire en la habitación se volvió más pesado, no porque algo acabara de suceder, sino porque algo había estado allí durante mucho tiempo y nadie quería tocarlo. No aprecias nada de lo que hemos hecho por ti, dijo ella. ¿Qué hice mal?, pregunté. No necesito nada de eso. Solo necesito una respuesta clara. Algunas respuestas, hizo una pausa, no siempre son necesarias. Entonces, hay una respuesta, dije. Simplemente no quieres decirla. Ella se quedó en silencio. La miré. Realmente quiero saber. Hubo una breve pausa. No quieres, dijo ella. ¿Por qué? Ella no respondió. El silencio se prolongó. Y esta vez, no fue como antes. No era evasión. Era un límite. Como si una pregunta más empujara todo más allá del punto de no retorno. ¿Quién te crees que eres?, repitió ella. No respondí de inmediato, no porque no lo supiera, sino porque la forma en que lo preguntó no sonaba como si estuviera hablando con su hija. Miré a mi padre. Papá. Él no me miró. No preguntes más. No pregunto, repetí. Solo estoy preguntando quién soy en esta familia. Es suficiente, dijo él. Es suficiente. Dos palabras que se asentaron en el aire. No fuertes, pero suficientes para apagar todo. Mi madre se dio la vuelta. Esto no importa. No importa. Me quedé allí mirándola, luego miré alrededor de la habitación, la mesa del comedor, las sillas, las fotos en la pared, una familia que parecía completamente normal. El único problema era que ya no estaba segura de pertenecer a ella. ¿Entonces qué importa?, pregunté. Nadie respondió. No porque no lo supieran, sino porque no necesitaban decirlo. Me alejé de la mesa. Nadie me llamó. Nadie dijo mi nombre. Nadie intentó explicar nada. Solo había silencio detrás de mí, como si nunca hubiera sido el centro de nada en esa casa. Subí las escaleras, cada paso más claro de lo habitual, no porque la casa hubiera cambiado, sino porque estaba empezando a verla de manera diferente. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí y me quedé allí por un momento sin hacer nada. Pensé que lloraría, pero no lo hice. Solo había un vacío muy claro. Miré alrededor de la habitación, el armario, el escritorio, los libros cuidadosamente apilados. Todo era familiar. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de algo en lo que nunca había pensado antes. Nada aquí realmente comenzaba conmigo. Abrí el cajón y saqué las fotos viejas, cuidadosamente ordenadas. Mi familia año tras año.
Pero yo no estaba en ellas cuando era pequeña. No estaba en las primeras fotos. No había un principio para mí. Solo había un punto en el que de repente aparecía. Como si antes de eso nunca hubiera estado allí. Y cada vez que había dicho algo que no cuadraba, la respuesta siempre era la misma. ¿Lo recuerdas mal? Yo creía eso. Pero esta noche, por primera vez, ya no estaba segura. No porque acabara de escuchar la verdad, sino porque me di cuenta de que había una verdad que se estaba ocultando. Y yo no era la última persona en saberlo. Era la única a la que nunca se lo habían contado. Si alguna vez has sentido que no perteneces a tu propia familia, si alguna vez te has parado en una habitación llena de gente y aún así te has sentido fuera de todo ello, quédate conmigo porque esta historia no comienza aquí. A la mañana siguiente, todo en la casa volvió a la normalidad. Nadie mencionó la discusión de la noche anterior. Nadie sacó a relucir la pregunta que yo había hecho, y nadie mencionó el hecho de que mi madre casi había dicho algo, para luego detenerse en el último momento. El desayuno transcurrió como cualquier otro día. Mi padre leyó las noticias. Mi madre preparó café. Me senté a la mesa observándolos a ambos, tratando de encontrar alguna señal de que lo que pasó anoche no era algo pequeño. Pero no había nada. Todo se movía sin problemas. Tan sin problemas que me di cuenta de que, para ellos, ya había terminado. Yo era la única que seguía atrapada en ese momento. No pregunté nada más. No porque no quisiera saber, sino porque ya había visto su reacción. Cuanto más preguntaba, más callados se volvían. Y ese silencio no estaba vacío. Era una forma de retener algo. Salí de casa más temprano de lo habitual. Todo ese día, no pensé en lo que mi madre había dicho. Pensé en cosas que eran más concretas, cosas que se podían verificar, cosas que no dependían de si alguien quería hablar o no. Empecé con lo que ya estaba allí. Esa noche, cuando llegué a casa, no fui a la sala de estar. Fui directamente a mi habitación, cerré la puerta y me senté en mi escritorio. Abrí el cajón y saqué las fotos que había mirado la noche anterior, una por una, no para sentir algo, sino para encontrar algo más claro. Las fotos estaban ordenadas por año. A partir de cierto punto, yo siempre estaba allí. Cumpleaños, vacaciones, ocasiones especiales. Pero antes de eso, no había nada. No un par de fotos faltantes, sino un periodo entero que simplemente no existía. Las extendí todas frente a mí, una secuencia que claramente comenzaba, pero sin un principio real. Me levanté y abrí mi estantería. En la esquina inferior, había una caja vieja que había visto muchas veces, pero que nunca había abierto. La bajé y la puse sobre la mesa. Adentro había documentos viejos, facturas, algunas cartas y algunos papeles a los que nunca había prestado atención. No leí todo. Solo hojeé buscando cualquier cosa relacionada con tiempo, fechas, direcciones, nombres. Algunos documentos tenían fechas muy claras y todos ellos comenzaban desde el mismo periodo. No había nada antes de eso. Me detuve en un papel con un sello oficial. No era importante, pero un pequeño detalle llamó mi atención. La dirección. No era la actual. Revisé los otros papeles. Algunos más antiguos también tenían direcciones diferentes, pero todos caían dentro de ese mismo periodo. Después de eso, todo cambiaba a nuestra dirección actual. Me quedé allí por un momento. Nunca había pensado realmente en cuándo se mudó mi familia, pero ahora ya no era un pequeño detalle. Coincidía con el momento exacto en que todo parecía comenzar. Dejé los papeles y volví a tomar las fotos. Miré el espacio vacío antes de ese punto una vez más. Sin imágenes, sin rastros, nada que mostrara que yo había estado allí antes de ese momento. Nadie contaba historias al respecto. Nadie lo mencionaba. No había un principio que me perteneciera. No necesitaba preguntarle a nadie para darme cuenta de eso. Salí del escritorio y salí al pasillo. La luz de la sala de estar seguía encendida. Mis padres estaban allí. Me detuve un momento y luego bajé las escaleras. Me miraron, pero ninguno de los dos dijo nada. No me anduve con rodeos. Cuando nos mudamos aquí, pregunté. Mi madre respondió de inmediato.
Hace mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿Por qué preguntas cuándo? Repetí. Ella no respondió esta vez. Mi padre dejó su periódico. Hace más de 20 años. ¿Por qué nos mudamos? Pregunté. Trabajo, dijo él. Corto, directo, nada más. ¿Y antes de eso? Pregunté. ¿Dónde vivíamos? Mi madre me miró. No necesitas saber esas cosas. Solo estoy preguntando, dije. Quiero entender. No hay nada que entender, respondió ella. Me quedé allí. Las respuestas eran las mismas que la noche anterior. Lo suficientemente cortas y sin llevar a ninguna parte. No pregunté nada más. Volví a mi habitación, cerré la puerta y me senté. Esta vez, no busqué más documentos. No volví a abrir las fotos. Ya tenía suficiente para entender una cosa. No era que me faltaran recuerdos. Era que lo que me pertenecía no estaba aquí. Todo en esta casa tenía su lugar. Cada objeto tenía una historia. Cada foto tenía una historia. Solo yo no la tenía. Y eso no era aleatorio. Volví a mirar todo lo que acababa de ver. Un vacío claro. Un comienzo que no se sentía natural. Un silencio que se había guardado durante demasiado tiempo. No necesitaba que lo dijeran en voz alta para saber que algo andaba mal. Simplemente no sabía exactamente qué todavía. Pero esta vez, no me iba a detener en la pregunta. Si no querían hablar, lo averiguaría yo misma. Porque por primera vez, no solo quería una respuesta. Quería toda la historia. Ya no necesitaba buscar afuera. Todo lo que necesitaba ya estaba en esta casa. Simplemente no lo había estado viendo de la manera correcta. En los días que siguieron, no pregunté nada más. Mantuve mi rutina igual. Fui a trabajar, volví a casa, comí con ellos, dije lo que había que decir. Nada más, nada menos. Pero empecé a prestar atención no a lo que me decían, sino a lo que dejaban escapar cuando pensaban que no estaba escuchando. Una noche, estaba en la cocina. Mi madre estaba frente a mí de espaldas, guardando cosas. Seren, pásame él. Ella se detuvo. Nada se cayó. Ningún ruido fuerte. Solo una pausa muy breve. Luego se corrigió. Varel, pásame el vaso. No respondí de inmediato. No porque no la hubiera escuchado, sino porque necesitaba estar segura de lo que acababa de escuchar. De acuerdo, dije, pasándole el vaso. Lo tomó, no me miró, no explicó, como si nada hubiera pasado. Pero no era la primera vez. Lo había escuchado antes. Una vez cuando llamó desde la sala de estar. Ser, se detuvo, Varel. Otra vez, rápido y en voz baja. Cuando estaba al teléfono y luego se volvió para llamarme. Seren, quiero decir Varel. En ese entonces, no le di mucha importancia. Asumí que era solo un error, un nombre del pasado, un hábito que no había roto. Pero después de todo lo que había visto, después de los vacíos, después de la forma en que evitaban las cosas, ya no era un error. Esa noche, no dije nada. Solo observé. Mi madre continuó como de costumbre. Ninguna señal de que se hubiera dado cuenta de que había dicho el nombre equivocado. O tal vez se dio cuenta, pero no lo vio como algo que necesitara ser corregido. Al día siguiente, intenté algo diferente. No pregunté directamente. Solo mencioné el nombre como si no fuera nada. ¿Conoces a alguien llamada Seren? Mi madre estaba leyendo algo. Hizo una pausa por un momento. No, dijo ella. Me pareció escucharte decir ese nombre ayer. Escuchaste mal. Corto, limpio, terminado. No pregunté nada más. No porque le creyera, sino porque la respuesta fue exactamente la misma que antes. No hay nada. ¿Lo recuerdas mal? No es importante. El mismo tono, el mismo final. Me volví hacia mi padre. ¿Conoces a alguien llamada Seren? No levantó la vista. No. Escuché a mamá decirlo. Escuchaste mal.
La misma oración. Sin cambios, sin explicación. Me detuve allí, no porque no pudiera preguntar más, sino porque ya entendía lo suficiente como para no hacerlo. Ese nombre existía, no en historias, sino en un acto reflejo. Algo que no necesitaba pensamiento. Algo que siempre había estado allí. Empecé a prestar más atención. No cuando me hablaban, sino en los pequeños momentos en que mi madre estaba cansada, cuando no estaba concentrada, cuando llamaba sin pensar. Serén, y luego se corregía. Siempre era así. Ese nombre venía primero. El mío venía después, no porque eligiera mal, sino porque tenía que arreglarlo. No volví a mencionarlo. No volví a preguntar. Solo lo noté. Ese nombre no era un error. Era un hábito. Y los hábitos no surgen de cosas que no existen. Otra noche, mientras pasaba por la sala de estar, mi madre estaba allí sola. Estaba mirando algo fijamente durante mucho tiempo. No había nadie allí. No la llamé. No entré. Solo me detuve. Luego dijo en voz muy baja, Serén. Nadie respondió. No había nadie allí. Pero no se movió, como si ese nombre todavía tuviera a alguien escuchando. Me alejé sin dejarle saber que había escuchado. Esa noche, no volví a abrir los documentos. No miré las fotos. No lo necesitaba. Tenía algo más claro que todo eso. Un nombre pronunciado no porque fuera recordado, sino porque nunca había sido olvidado. Y entendí una cosa. Ese nombre no era algo que se había perdido. Era algo que todavía estaba aquí, solo que no estaba destinado a mí. Ese nombre no era un error. Nunca desapareció. Ya no vi ese nombre como un detalle aleatorio. Si todavía existía en la forma en que mi madre llamaba, entonces tenía que pertenecer a algo real, no solo a un recuerdo vago. Empecé con los lugares de la casa a los que nunca antes había prestado atención. El estudio de mi padre. La habitación siempre estaba cerrada, no con llave, pero no era un lugar al que entraría normalmente. No había una regla clara en contra, pero tampoco había razón para entrar. Ese día, cuando mi padre no estaba, abrí la puerta. Nada parecía inusual al principio. Un escritorio, archivadores, algunas pilas ordenadas de papeles. No buscaba nada en específico. Solo abrí cajones, hojeé carpetas. La mayor parte eran documentos de trabajo. Nada relevante hasta que abrí el cajón inferior. Adentro había un archivo separado, delgado, no colocado en un lugar destacado. Lo saqué. No había ninguna etiqueta en el exterior. Lo abrí. La primera página no tenía mi nombre. La segunda tampoco. Seguí pasando páginas. Entonces apareció un nombre. Serén. Sin apellido en la primera línea, solo el nombre. Pero las páginas posteriores tenían más. Sirini. Me detuve allí, no porque estuviera sorprendida, sino porque todo comenzó a encajar de una manera que no podía ignorar. Seguí leyendo. Fecha de nacimiento, un lapso de tiempo, luego otra línea, fecha de defunción. No necesitaba leer el resto para entender. Esos 2 puntos eran suficientes. Una niña que una vez había existido en esta familia y había terminado a una edad muy específica. 3. Hojeé algunas páginas más. Registros médicos, algunas notas, no detalladas, no largas, pero suficientes para confirmar. Este no era un nombre mencionado por accidente. Esta era una persona. Cerré el archivo, lo puse de vuelta exactamente donde había estado. No moví nada, no me lo llevé. Salí de la habitación y cerré la puerta tal como estaba. No volví a mi habitación de inmediato. Me quedé en el pasillo por un momento. No necesitaba unir nada más. Todo ya estaba allí. El nombre que mi madre había llamado por error, los vacíos en las fotos, el momento en que la familia se mudó, y ahora un registro real. Serén, 3 años. Volví a mi habitación y me senté. Por primera vez, no necesitaba preguntar si era verdad o no. Pasé a una pregunta diferente. Si Serén era su hija, entonces, ¿quién era yo?
Y lo que es más importante, donde aparecí en el tiempo que siguió. Al día siguiente, no lo mencioné. No les pregunté a mis padres. Solo seguí observando. No lo que decían, sino cómo reaccionaban a todo lo que los rodeaba. Esa noche en la cena, miré la pared. Las fotos seguían allí. Las había mirado muchas veces antes, pero esta vez no estaba mirando a las personas en ellas. Estaba mirando lo que no estaba allí. Sin Seren, sin tiempo antes de eso. Sin transición, solo un vacío. Y luego aparecí yo. No dije nada. Solo miré. Mi madre se dio cuenta. ¿Qué estás mirando?, preguntó. Las fotos, dije. No hay nada allí. Realmente no lo hay, respondí. Ella no dijo nada más. Volví a comer. No había necesidad de forzar la conversación más allá. Todo lo que necesitaba saber ya estaba allí. Esa noche, no volví a abrir el archivo. No necesitaba confirmar nada. Empecé a armar la línea de tiempo. Seren existió hasta la edad de 3 años. Luego se fue. La familia se mudó. Un periodo de tiempo que nunca se mencionaba. Luego aparecí yo sin ningún rastro antes de eso, sin ninguna historia antes de eso, sin que nadie lo mencionara. No necesitaba que lo dijeran en voz alta para entender la estructura de lo que había sucedido. No era complicado. Simplemente se había mantenido oculto. Me paré frente al espejo mirándome, no para encontrar similitudes, sino para entender algo más. Yo no pertenecía a la parte que venía antes, pero existía en todo lo que venía después. Eso no era aleatorio. Al día siguiente salí, no para encontrar más información, sino para verificar un último detalle. Familiares, personas que habían conocido a mi familia antes. Fui a ver a una tía, no muy cercana, pero lo suficiente para hablar. Me miró. Ha pasado un tiempo, dijo. No me anduve con rodeos. ¿Recuerdas cómo era yo cuando era pequeña? Hizo una pausa. No muy larga, pero lo suficiente para notarlo. Creciste rápido, dijo. ¿Qué quieres decir? No te vi mucho en ese entonces. ¿En ese entonces? ¿Cuándo?, pregunté. No respondió de inmediato. Después de que tu familia se mudó, dijo. El mismo punto en el tiempo, el mismo vacío. ¿Y antes de eso?, pregunté. No lo recuerdo muy bien. No lo recordaba o no quería decirlo. No pregunté nada más. Me fui. Tenía suficiente. No necesitaba confirmación de nadie más. Volví a casa. Todo era igual. Nadie sabía lo que había encontrado. Nadie preguntó dónde había estado. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté. Ya no veía la historia como piezas separadas. La vi como una línea continua. Alguien había estado allí. Alguien había desaparecido y alguien más había aparecido. No al mismo tiempo, no por accidente, sino en una secuencia muy clara. Yo no vine después de eso. Vine a reemplazarlo. No necesitaba más pruebas para entender lo que había sucedido. Pero entender una parte no era lo mismo que saberlo todo. Algunas cosas solo podían venir de ellos. Esa noche, ya no lo evité. La cena transcurrió como cualquier otro día. Nada era diferente. Nadie mencionó el pasado. Nadie preguntó por mi día. Dejé mi cuchara. Entré en el estudio de papá. Nadie reaccionó de inmediato. Mi padre me miró, no dijo nada. Mi madre hizo una pausa por un breve segundo. Encontré un archivo, continué. El nombre Seren. Siguió el silencio. No el tipo de silencio que evita, sino el tipo que decide. No dije nada más. Dejé que eligieran cómo responder. Mi padre habló primero. ¿Eso es viejo? No para mí, dije. No respondió. Miré a mi madre. ¿Quién es Seren? No respondió de inmediato. No presioné. Solo esperé. Esta vez, el silencio no duró tanto. Es mi hija, dijo. Corto,
directo, sin explicación. ¿Tu hija biológica?, pregunté. Sí. Sin dudarlo. Asentí levemente. ¿Y ella ya no está?, pregunté. Sí. Sin detalles, sin explicación, solo confirmación. No me detuve allí. ¿Qué pasó después de eso? Nadie respondió de inmediato. Los miré fijamente. ¿Qué pasó después de eso? Mi padre dejó escapar un breve suspiro. No necesitamos repasar esto de nuevo. Yo sí, dije. No fuerte, no contundente, solo una oración simple. Necesito saber quién soy en esta historia. Nadie discutió. Nadie lo negó. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Mi madre dejó su cuchara. Después de eso, no nos quedó nada. ¿Ninguna hija?, pregunté. Ella no respondió eso directamente. La perdimos, dijo. El significado no cambió, pero la forma en que se dijo sí. Ya no pregunté por Seren. Cambié a otra cosa. Luego aparecí yo. No era una pregunta. Era una afirmación. Mi madre me miró. Sí. Sin explicación, sin negación, solo confirmación. ¿De dónde vine?, pregunté. Nadie respondió. No lo repetí. Continué. ¿Tenía un nombre antes de esto? Mi padre habló. No importa. La misma oración, la misma forma de terminar las cosas. Pero esta vez, no me detuve. A mí me importa, dije. Nadie interrumpió. Nadie desvió el tema. Nadie dijo, suficiente. Los miré. ¿Tenía una familia antes de esto? Mi madre no respondió. Mi padre tampoco. Pero este silencio era diferente. No era negación. Era una negativa a ir más allá. No necesitaba que lo dijeran todo. Solo necesitaba que confirmaran lo suficiente para conectar el resto. No nací en esta familia, dije. Nadie objetó. Vine después de Seren. Nadie lo negó. Y me trajeron aquí. Mi madre miró hacia la mesa. No habló, pero tampoco sacudió la cabeza. Eso fue suficiente. La estructura estaba clara. Me levanté, no para irme, sino para cambiar de posición. Miré alrededor de la habitación. Las fotos, los objetos, las cosas con las que siempre había estado familiarizada, pero que ahora veía de manera diferente. No como cosas que me pertenecían, sino como cosas que existían antes que yo. Esa habitación no es mía, dije. Nadie respondió. Esas fotos no son mías. Nadie no estuvo de acuerdo. Esas historias tampoco son mías. Mi madre levantó la vista pero no dijo nada. Continué. Incluso el nombre que estoy usando, hice una pausa por un segundo, no fue elegido por mí. Nadie me corrigió. Nadie dijo que estaba equivocada. Nadie dijo nada en absoluto. Los miré, no para buscar una reacción, sino para confirmar. Y ya habían confirmado lo suficiente, no con palabras, sino al no negarlo. Me volví a sentar. Nadie habló. La cena no continuó, pero tampoco terminó. Simplemente se detuvo como si no quedara nada por decir. No pregunté nada más. No porque no tuviera más preguntas, sino porque las preguntas que quedaban, nunca las responderían. Y ya había entendido lo más importante. No nací aquí. Me trajeron aquí. No porque perteneciera, sino porque había un espacio. Y ese espacio necesitaba ser llenado. Me levanté, me alejé de la mesa. Nadie me llamó. Nadie me detuvo. Subí las escaleras, cerré la puerta y me senté. No necesitaba volver a abrir nada. No necesitaba comprobar nada. Todo estaba claro. No cada detalle, sino toda la estructura. Una niña había estado allí. Luego se fue, y apareció otra niña. No por accidente, no por coincidencia, sino por una decisión. No nací aquí. Me pusieron aquí. Después de esa noche, nadie mencionó lo que se había dicho.
No hubo una conversación de seguimiento, ni más explicaciones. Todo volvió a su ritmo habitual, como si la parte más importante de la historia se hubiera contenido lo suficiente. No pregunté nada más. No porque no tuviera más preguntas, sino porque entendí algo simple. Algunas partes de la verdad solo aparecen cuando nadie piensa que están siendo vistas. Esa noche, me quedé despierta. No había una razón clara. Simplemente no me fui a dormir de inmediato. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. Sin televisión, sin pasos. Salí de mi habitación. Las luces de la sala de estar estaban apagadas. Solo quedaba un tenue resplandor del pasillo. Pasé por la sala de estar, luego me detuve. Una luz seguía encendida en otra habitación, el dormitorio de mis padres. La puerta no estaba completamente cerrada. No estaba tratando de escuchar. Solo me detuve porque había un sonido muy pequeño, no claro, pero suficiente para saber que no era silencio. No entré. Me quedé donde estaba. Y entonces vi que mi madre estaba sentada en la cama. En sus manos había un marco de fotos. No pude verlo claramente al principio, pero la forma en que lo sostenía no era la forma en que alguien mira una foto de manera casual. Mi padre aún no estaba en la habitación. Era solo ella. Y el nombre que había escuchado tantas veces en los últimos días no fue pronunciado en voz alta. No la llamé. No me moví. Solo me quedé allí. Después de un momento, entró mi padre. No le preguntó qué estaba haciendo. No lo necesitaba. Lo vio de inmediato. Se acercó y se sentó a su lado. Sin explicaciones, sin preguntas, solo un breve silencio. Entonces mi madre habló. Todavía la extraño. Su voz no subió, no bajó, no cambió. Era solo algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Mi padre respondió, lo sé. Nada más. Ninguna negación. Ningún intento de suavizarlo. Solo reconocimiento. Lo intenté, dijo ella. No terminó la oración. No lo necesitaba. Mi padre no preguntó qué había intentado hacer. Dijo, tenemos a Varel ahora. Mi nombre apareció en esa oración, pero no de la forma en que lo había escuchado antes. No como un llamado, sino como un reemplazo. Siguió una pausa. Mi madre no respondió de inmediato, pero yo, dijo, y luego se detuvo de nuevo, sin terminar, sin necesitarlo. Mi padre continuó, no podemos perder a otra. No hubo énfasis, ni explicación, pero esa oración terminó la conversación. No hubo nada después de ella, ni desacuerdo, ni acuerdo claro, solo un final. Mi madre seguía sosteniendo el marco de fotos. Mi padre estaba sentado a su lado. Nadie volvió a hablar. Nadie lo necesitaba. Me quedé afuera, sin entrar, sin dejarles saber que había escuchado. No porque me estuviera escondiendo, sino porque no necesitaba ser parte de ese momento. Tenía suficiente. No por lo que me decían, sino por lo que se decían el uno al otro. Volví a mi habitación, cerré la puerta, no encendí la luz, no hice nada más. Ya no necesitaba unir nada. Ya se había unido por sí solo. Seren no era un nombre que se había olvidado. Todavía estaba allí en la forma en que mi madre llamaba por error. En la forma en que sostenía una fotografía, en la forma en que mi padre respondía sin explicación, y en la forma en que hablaban de mí, no como un comienzo, sino como algo que vino después, algo colocado después de que lo que había venido antes había terminado. Yo no era de quien estaban hablando en esas oraciones, pero todavía estaba dentro de ellas. No en mi propio lugar, sino en el lugar de un reemplazo. Tenemos a Varel ahora. Eso no era una declaración de amor. Era una forma de continuar, una forma de no detenerse donde lo habían perdido todo. No podemos perder a otra. Esa oración no era sobre el presente. Era sobre el pasado, sobre algo que ya había sucedido y algo que se negaban a dejar que sucediera de nuevo. Me acosté y miré al techo. No surgieron preguntas. No quedaba nada por confirmar. Solo una cosa seguía estando clara. Intentaron no reemplazar por completo, sino evitar vivir dentro del vacío.
Intentaron retenerme, no porque me eligieran, sino porque no podían perder a otra persona. Y por primera vez, entendí mi lugar en la historia. No la que vino después, sino la que se conservó. No por quién era yo, sino porque ya habían perdido demasiado como para volver a perder. No me eligieron a mí. Simplemente no podían perder a otra. Después de esa noche, dejé de esperar a que dijeran algo. Ya sabía lo suficiente para entender que, si yo no lo abría, seguirían callados de la misma manera que lo habían hecho durante años. Esa noche, la cena transcurrió como cualquier otro día. Nadie sacó ningún tema. Nadie me miró por mucho tiempo. No había ninguna señal de que una verdad acababa de ser tocada. Dejé mi cuchara y miré directamente a mi madre. ¿Seren murió en un accidente? No. Nadie respondió. Mi padre hizo una pausa pero no levantó la vista. Mi madre mantuvo la mirada en la mesa. ¿Un accidente de auto? Continué. No preguntes, dijo mi padre. No estoy preguntando. Necesito saberlo. Nadie discutió. Nadie intentó desviar la conversación. Este silencio ya no era evasión. Era una pausa antes de algo que ya no podía ocultarse más. Miré a mi madre. Necesito escucharlo de ti. Hubo una breve pausa. Luego empezó a hablar. Estábamos de camino a casa. Ella estaba sentada en la parte de atrás. El camino estaba despejado. No llovía. Un auto vino del otro lado. Después de eso, no hubo nada. Nos despertamos en el hospital. Pregunté dónde estaba. El médico dijo. Lo sentimos mucho. Nunca llegó al hospital. Murió en el lugar. Las oraciones se sucedían unas a otras, pero no fluían. No había ritmo, ni preparación, solo fragmentos dichos de la forma en que alguien recita algo que nunca quiso recordar. Se detuvo. No hubo nada después de eso. No se añadieron detalles, ninguna forma de extenderlo más. Mi padre habló. Fuimos a casa. Solo una oración. Sin explicación, sin añadidos, sin intentos de suavizarlo. Pregunté y luego nada, dijo él. No hablamos de eso. No lo mencionamos. Continuamos. Oraciones cortas, desconectadas, pero suficientes para extenderse a lo largo de un largo periodo de tiempo. Lo miré. ¿Cuánto tiempo? El suficiente. Sin números, sin fechas, solo un lapso que fue suficiente para no volver a ello. Dije, y luego aparecí yo. Nadie lo negó. Nadie me corrigió. Nadie dijo, eso no es verdad. Este silencio ya no era evasión. Era un acuerdo sin necesidad de ser pronunciado. Mi madre dijo, no podíamos vivir así para siempre. Su voz ya no era firme. Las últimas palabras cayeron de manera desigual. Mi padre dijo, no lo aceptamos. No es que no lo entendieran. No es que no lo creyeran. No lo aceptaron. Los miré. Encontraron a otra niña. Nadie discutió. Nadie dijo, eso no fue lo que pasó. Nadie me corrigió. Continué, de la misma edad. Nadie habló. La trajeron a casa. Nadie lo negó. No se necesitaba confirmación, no se requerían palabras. La estructura estaba completa. Un accidente, una niña que se fue, un periodo borrado de la historia. Y luego apareció otra niña. No por casualidad, no por coincidencia, sino por una decisión consciente. Pregunté, ¿por qué? Mi madre respondió. No podíamos seguir sin ella. Su voz ya no era uniforme. Las últimas palabras cayeron, ya no se mantenían juntas. ¿Lo intenté? Se detuvo. No terminó. No lo necesitaba. Lo que no dijo ya estaba claro. Mi padre dijo, no teníamos otra opción. Sin explicación, sin justificación, solo una oración destinada a terminar con todo. No pregunté nada más. No lo necesitaba. Tenía suficiente.
No de documentos, no del hospital, sino de ellos. Oraciones cortas, rotas, incompletas, pero suficientes para formar toda la verdad. Me levanté. Nadie me detuvo. Nadie me llamó por mi nombre. Nadie dijo, quédate. Subí las escaleras, cerré la puerta y me senté. Ya no necesitaba unir nada más. No necesitaba comprobar nada de nuevo. No necesitaba más confirmación. Todo ya estaba allí. No en pequeños detalles, sino en la forma completa en que sucedió. Nunca aceptaron que su hija había muerto. Así que crearon una forma de vivir sin tener que enfrentarlo. Después de escucharlos decir toda la verdad, ya no vi los pequeños detalles como piezas dispersas. Lo que antes pensaba que era aleatorio ahora tenía su lugar en una estructura clara. No volví a hacer más preguntas. No necesitaba verificar nada. Solo volví a mirar todo lo que había sucedido, no para encontrar pruebas, sino para entender cómo funcionaba, especialmente ese nombre, Seren. Antes, pensaba que era un error, un desliz, un hábito que no había dejado ir. Pero después de todo lo que sabía, entendí que esa explicación era demasiado simple y no coincidía con la forma en que realmente sucedió. Una persona puede cometer un error una vez, corregirlo de inmediato, sentirse incómoda al respecto. Pero nada de eso existía aquí. No había sorpresa, ni explicación, ni necesidad de corregirlo por completo. Solo había un cambio rápido como si ambos nombres existieran lado a lado. No necesitaba repasar cada momento. Solo necesitaba recordar cómo sucedía. Ese nombre siempre venía primero. El mío venía después, no porque mi madre eligiera mal, sino porque algo aparecía antes de que ella tuviera la oportunidad de elegir. Eso no era un habla consciente. Era un acto reflejo. Y un acto reflejo no proviene de algo que ya no está. Solo existe para lo que todavía está allí. Empecé a entender que el problema no era que mi madre me llamara por el nombre equivocado. El problema era que en su mente, ese nombre nunca se había ido. Seren no era un recuerdo ubicado en el pasado. No estaba encerrada en un momento terminado. Todavía existía en el presente. En la forma en que pensaba, en la forma en que reaccionaba, en la forma en que llamaba a alguien que creía que era su hija. Y cuando no había tiempo para pensar, cuando no había una capa de control por encima, el nombre real en su mente salía primero. No porque me olvidara, sino porque en alguna parte de ella, yo no era el primer nombre. Dejé de ver esos momentos como errores. Los vi como señales, signos de algo que ella nunca había dejado ir, una parte de su vida que nunca había terminado, a pesar de que todo a su alrededor había cambiado. Salí de la posición de la que era llamada por el nombre equivocado y lo miré desde su lado. Una mujer que había perdido a su hija. No gradualmente, sino al instante, sin previo aviso, sin un proceso de aceptación, solo un momento y luego un vacío. Un vacío con el que no podía vivir. Y en lugar de dejar ese vacío como estaba, lo llenó. No olvidando, sino continuando. Pero continuar no significa reemplazar por completo. No borra lo que había allí. Coloca algo nuevo sobre algo viejo que aún permanece. Así que en su mente no había una separación clara, ningún límite absoluto, ninguna línea divisoria entre lo que se había perdido y lo que estaba presente. Solo había una línea continua y yo existía dentro de ella. No al principio, sino como lo que venía después. Eso explicaba por qué nunca reaccionaba cuando llamaba el nombre equivocado. Porque en ese momento ella no pensaba que estaba equivocada. Simplemente decía el nombre que su mente todavía mantenía en esa posición. Y solo después, cuando regresaba a la realidad, se ajustaba. No porque el primer nombre estuviera equivocado, sino porque el segundo nombre era lo que necesitaba para seguir viviendo en el presente. Ya no me veía a mí misma como alguien que estaba siendo reemplazada. Me vi como alguien colocada en una posición que había existido antes, una posición que nunca había estado completamente vacía, una posición donde el recuerdo todavía ocupaba una parte de ella. Y eso hizo que todo fuera más claro. ¿Por qué no había fotos mías antes de cierto momento? ¿Por qué no había una historia que comenzara conmigo? ¿Por qué todo se sentía como si ya hubiera estado allí? Porque para ellos, la vida no empezó de nuevo. Continuó.
Y yo era la continuación de algo que nunca había terminado realmente. No necesitaba preguntarle a mi madre de nuevo. No necesitaba que me lo explicara con palabras porque las palabras no podían describir completamente lo que estaba sucediendo dentro de su mente, pero el comportamiento sí. Los reflejos sí. Lo que aparecía sin control siempre era la verdad. Y ese nombre siempre aparecía en esos momentos. No porque recordara, sino porque nunca había olvidado. Me paré frente al espejo, no para ver si me parecía serén, sino para entender que eso no importaba. No necesitaba parecerme a ella. Solo necesitaba estar en esa posición. Y a sus ojos, esa posición ya tenía un nombre. Un nombre que nunca se había ido. Un nombre que no tenía que esforzarse por recordar porque nunca había desaparecido. Y finalmente entendí la última pieza. No estaba llamando al nombre equivocado. Estaba llamando a la persona que nunca había perdido. Después de entender todo, dejé de buscar respuestas. No quedaba nada por explicar, nada por completar. Solo quedaba una cosa. Lo que iba a hacer con la verdad. En los días que siguieron, todo en la casa continuó como siempre. Nadie mencionó lo que se había dicho. Nadie preguntó qué pensaba. Nadie sacó a relucir el hecho de que yo conocía toda la historia. Siguieron adelante como lo habían hecho durante años. Callados, firmes, intactos por cualquier cosa que pudiera cambiarlo. No discutí. No hice más preguntas. No intenté arrastrarlos a otra conversación. No porque lo aceptara, sino porque lo entendía. Algunas personas no pueden volver atrás y arreglar algo. No porque no quieran, sino porque volver atrás los obligaría a enfrentar lo que han pasado demasiado tiempo evitando. Y yo no era quien podía obligarlos a hacer eso. Empecé a prepararme, no de una manera que ellos pudieran ver de inmediato. Ningún anuncio, ninguna gran conversación, solo pequeños cambios. Empaqué las cosas que me pertenecían. No muchas. No había mucho en esa casa que realmente hubiera comenzado conmigo. Ropa, unos pocos libros, algunos documentos personales. El resto nunca había sido realmente mío. No toqué las fotos. No me llevé nada relacionado con su pasado. No había razón para hacerlo. Una noche, bajé las escaleras. Mis padres estaban en la sala de estar. Todo se veía igual que antes. No había ninguna señal de que supieran lo que estaba a punto de hacer. Me detuve. Me mudó. Nadie habló de inmediato. No hubo un porqué, ninguna reacción fuerte, solo un breve silencio. Mi madre habló primero. No tienes que hacer eso. Lo sé, dije. Sin discusiones, sin largas explicaciones. Mi padre dijo, esta sigue siendo tu casa. No estuve en desacuerdo. Lo sé. No lo negué, pero tampoco estuve de acuerdo en la forma en que lo decían. Mi madre dijo, podemos hacerlo mejor. No terminó la oración. No lo necesitaba. No tienen que hacerlo, dije. No porque no pudieran, sino porque ese ya no era el punto. No me voy porque esté enojada, dije. Nadie discutió. No me voy porque los culpe. Nadie habló. Me voy porque entiendo. La oración se quedó en el aire. No necesitaba más explicación. Lo entendieron, o al menos entendieron lo suficiente. Mi madre no dijo nada más. Mi padre tampoco. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo, quédate. Nadie dio una razón. Tal vez porque sabían que mantenerme allí no cambiaría nada. Volví a subir las escaleras. No quedaba nada que añadir. Nada que llevarme. A la mañana siguiente, me fui. No a una hora especial, sin una escena de despedida, solo una mañana como cualquier otra. Me llevé lo que era verdaderamente mío, no mucho, pero suficiente. No miré la casa por última vez, no porque no quisiera, sino porque no lo necesitaba. No me iba para cortar lazos con ellos. Me iba para salir de un lugar que nunca había sido verdaderamente mío. Ya no era el nombre llamado en lugar de otra persona. Ya no era la continuación de una historia que había comenzado antes que yo.
Ya no era alguien de pie en una posición que ya había existido. No necesitaba reemplazar a nadie. Y no necesitaba ser reemplazada. Solo necesitaba existir como yo misma. No Seren. No su versión de Varel. Solo yo. Alguien que ya no estaba dentro de la estructura que ellos habían creado. Alguien que ya no tenía que mantener ese papel. Alguien que podía comenzar desde un punto que no tenía nada que ver con ese pasado. No sabía cómo vivirían después de que me fuera. No sabía qué nombre llamarían en momentos que no podían controlar. Pero esta vez ya no me pertenecía a mí, porque yo ya no estaba en ese lugar. Yo no era la que perdieron. Yo no era la que conservaron. Fui la única que supo la verdad y aún así eligió irse. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario y hazme saber qué piensas. No olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas la próxima historia. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar.